Estamos en la segunda dosis de Periodista Digital con una compañera de OK Diario, con Luz Sela, que hoy publicaba en su periódico, en OK Diario, algo que arroja un poco de luz sobre lo que ha podido motivar a Pedro Sánchez bueno, a hacer estos cálculos electorales que ha llevado al presidente a convocarnos a las urnas el 23 de julio. Contabas, Luz, en tu artículo, cómo de todos los partidos que han formado, bueno, han ayudado a Pedro Sánchez a mantenerse en Moncloa, el único que de verdad puede sacar pecho de los resultados en las urnas en estas pasadas elecciones del 28M es EH Bildu. Sí, efectivamente, porque todos los socios de Pedro Sánchez, los referentes, como pueden ser Esquerra, Junts o PNV, han sufrido una caída, en algunos casos muy considerable, como es Esquerra, que ha perdido más de 300.000 votos, ¿no? Por lo cual, bueno, pues una caída bastante llamativa. Y por el contrario, Bildu, pues sigue una tendencia, lo cual para el partido de Otegi pues es muy favorable, porque recordemos que en el País Vasco celebran las elecciones autonómicas el año que viene y por lo tanto pues el resultado es bueno. Recordamos que se ha hecho con Victoria, está a punto de lograr también la alcaldía de San Sebastián, y veremos también lo que pasa en Pamplona. Bueno, pues ahí entran en juego y veremos cómo van las elecciones finalmente. No, y además, bueno, a nadie se nos escapa que aunque Pedro Sánchez, hubo un error que creo que ha pagado, quiso convertir las elecciones del 28 de mayo en casi un plebiscito sobre su propio gobierno, a nadie se le escapa que para los electores, a la hora de votar en ayuntamientos sobre todo, uno acaba de pensar, no acaba por pensar cuando mete en la urna en quién ha hecho algo por su localidad, no deja de ser las instituciones más próximas. Claro, ¿cómo leemos eso en particular? En el caso de Esquerra, después de estos años tan convulsos en Cataluña, esta pérdida de votos de Esquerra, y al revés, ¿cómo leemos en Euskadi, donde afortunadamente ahora no se vive como se vivió hace unos años, el ascenso de Bildu? ¿Cómo leemos la bajada de uno y la subida de otro? Bueno, yo creo que Esquerra le ha penalizado mucho la desmovilización de sus votantes. España que no ha tenido un efecto movilizador. Creo que es bastante relevante lo que ha pasado en Barcelona con ese triunfo de Trias, el candidato de Junts de Cataluña, que pues ha imprimido un perfil más, por decirlo así, ¿no? De cierto modo, más moderado, más pactista, que puede ser el independentismo tradicional, ¿no? Pues, a la dirección de Junts hacer una campaña muy personal. Eso pues le ha favorecido. Y también pues favorece a su vez al sector más moderado del partido con el más radical. Y yo creo que es que le ha pasado precisamente lo contrario. Esa desmovilización es también un ejemplo y una señal de la acción que ya tiene el separatismo en Cataluña, que durante los últimos años pues ha estado encarnada sobre todo por Esquerra. Y bueno, pues este acercamiento a Pedro Sánchez en los últimos años, que también, recordemos, ha sido castigado por una parte el independentismo más puro, ¿no? Que no estaba convencido con ese acercamiento. Y en el caso de Bildu, creo que ha pasado lo contrario. Bildu sí ha sabido movilizar. Bildu ha llevado una campaña muy pegada pues, a eso, a la fiesta vasco, y también se ha beneficiado de la caída y del desgaste bastante importante que está experimentando el PNV tras varias décadas ostentando el poder y controlando las instituciones. Yo creo que por ahí sí que bueno, pues Bildu ha encontrado un camino. También pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el movimiento que se ha hecho de Bildu por parte de España, situándolo como socio preferente, dándole voz y un poder decisivo para iniciativas legislativas, para aprobar iniciativas legislativas que también puedan seducir a una parte del electorado, como por ejemplo la llamada ley de memoria democrática, ¿no?, de la que el voto de Bildu pues fue decisivo para su aprobación en el Congreso. O pues quiero recordar también el
el decreto de medidas económicas por la guerra de Ucrania, pues también pudo salir adelante gracias a al voto de última hora de Bildu, con lo cual, bueno, pues todos estos influyen y, por supuesto, pues como tú dices, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre en este tipo de elecciones pues mucho la idiosincrasia de los y tiene una interpretación pues quizás más compleja que puedan ser unas elecciones generales. Y Luz, en concreto, centrándonos ahora en Euskadi, es verdad que durante años los dos grandes partidos nacionales, Partido Socialista y Partido Popular, estaban acostumbrados a que el interlocutor que tenían en este territorio, porque era el partido mayoritario y sigue siendo el que más poder acumula, es el PNV. Pero claro, ahora esta hegemonía política parece ser que empieza a estar amenazada por el ascenso de Bildu. Claro, esto en clave nacional ahora cómo se lee, porque Bildu parece ser que va a seguir siendo el socio de Pedro Sánchez, o al menos así se prevé que sea de cara a lo que suceda después del 23 de julio. Pero claro, el PNV, que también ha apoyado la investidura del presidente Sánchez, da la sensación de que, bueno, podría intentar salvar los trastos a futuro, como suelen decir, y bueno, podría ser un buen momento para el Partido Popular el acercarse al PNV, o se descarta, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el PNV tiene una tradición de pactos tanto con la derecha como con la izquierda, ¿no? Eso no nos va a sorprender. Lo que pasa es que, bueno, el PNV hace sus cálculos para a las elecciones autonómicas que adelante. Aquí lo que está claro es que se está preparando ese pacto tripartito entre el Partido Socialista, Podemos y otras marcas de la izquierda en el País Vasco, y ¿no? Cara, como digo, a esos comicios del año que viene. Pues es una posibilidad que mucho tiempo ha estado encima de la mesa y yo creo que, bueno, pues el fomento, el impulso de David con todo eso. En el diario publicamos esta semana una encuesta, la primera de intención de voto de cara, y lo que observamos es bueno, es tendencia que ya dejaron nuestros comicios. Caja un escaño el PNV y sube otro Bildu, con lo cual bueno, yo el acercamiento de PNV al partido no lo descarto, pero no sé si en este momento una estrategia que el partido quiera seguir de cara a los de pero bueno, todo está abierto, por supuesto, y no nos sorprendería que el PNV se acercase en este caso al Partido Popular. No, yo particularmente pienso que somos muy centralistas y para mí yo creo que la verdadera revolución en las elecciones del 28M es este cambio que se atisba en parte del electorado en Euskadi, porque es cuanto menos sintomático y, como bien nos estás contando ahora, bueno, el equilibrio este de pactos que durante años estábamos acostumbrados que proviniesen de esta comunidad autónoma a través del PNV, pues inevitablemente va a cambiar. Otra cosa es la lectura que hagan los dos grandes partidos nacionales de esto y cómo jueguen con todo esto, porque no sé, Luz, cómo ves tú un posible, bueno, en fin, un pacto, en el caso de que lo necesitase, PP-Vox más el PNV. A priori, a formularlo me suena raro. Bueno, pero es que según todas las encuestas, simplemente PP-Vox alcanzaría una mayoría absoluta muy holgada. No sé si sería necesario contar con el PNV, que podría tener unos 6 escaños en el Congreso, es decir, no sería determinante para la gobernabilidad. Ese pacto que nos iríamos ampliamente a los 180, 160 y pico escaños. Con lo cual, pues bueno, que se pueda apoyar en el PNV quizás para sacar adelante algunas iniciativas legislativas, bueno, pues puede ser. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Tiene un perfil más centrista y no estamos hablando en ningún caso de un perfil radical como puede ser en el plano nacionalista, estoy hablando, como de Bildu. Con lo cual, pues bueno, pero hoy por hoy todos los sondeos, como insisto, el nuestro en particular que publicamos esta semana en OK Diario, no le confiere ningún poder a Bildu, en este caso para el pacto entre PP y Vox.
Pues que como sería dicen en mi tierra León, para hacer esto, ¿no? como dicen en mi tierra León, veremos cómo se opinan los bolos, porque de aquí al día 23 de julio nos quedan Veamos. encuestas, cálculos, vamos, de todo. No nos queda mili a los periodistas ni nada. Muchas gracias, Luz, una vez más por estar con Veamos. nosotros. Gracias a vosotros.